Ya que hablamos de la justicia y de lo fundamental que es la separación de poderes, ahora el Gobierno hemos visto cómo está consumando su control al Tribunal Constitucional y cómo sillones progresistas podrían decidir después de verano sobre asuntos muy importantes. El Tribunal Constitucional ya no podrá resolver temas como el aborto, la ley CELA, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial o la eutanasia. Sánchez ha considerado prioritario que este posicionamiento en el alto tribunal se diese después del 12 de junio, cuando vencía el mandato de un tercio del Tribunal Constitucional. Recordemos que cada 9 años el Gobierno nombra a 2 magistrados que ocupan 2 de los 12 sitios del Constitucional, y el Consejo General del Poder Judicial nombra a otros 2. Pues bien, ahora tienen que hacerlo antes del 13 de septiembre, tras la última reforma del Ejecutivo. Tras estas designaciones, el inquilino de la Moncloa sostiene que al menos 7 de los 12 jueces sean de corte progresista y los otros 5 conservadores, aunque puede que sean 4, ya que por una enfermedad de uno de los magistrados conservadores puede que deje su puesto y el Ejecutivo no lo respete y se quede con la plaza. El órgano estará presidido por un magistrado progresista, que serán Cándido Conde Pumpido o María Luisa Balaguer, un constitucional más posicionado al Gobierno, que deberá resolver un recurso del año 2010 que interpuso el Partido Popular contra la ley del aborto que en su día aprobó Zapatero. Junto a esto también quieren solucionar el tema de la eutanasia, en el cual el Partido Popular y Vox han presentado recursos de inconstitucionalidad al considerar que va en contra del derecho a la vida. Por otro lado, el tribunal está pendiente de resolver el recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley orgánica que impide al Consejo nombrar a magistrados del Tribunal Supremo. Creen que el tribunal deberá pronunciarse sobre esta reforma cuanto antes para quitar dudas si es constitucional o inconstitucional, el quitar al órgano una de sus principales funciones una vez que su mandato ha expirado. A su vez le sigue la ley educativa o CELA, que apuesta por declarar inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los alumnos por sexo en las aulas. Y además de los temas anteriores, deberán resolver la trama del exdiputado Alberto Rodríguez, aquel que por dar una patada a un policía se le retiró su escaño. Hablamos de asuntos como acabamos de escuchar sobre el aborto, la eutanasia o la ley educativa de la señora Celaá. Sí, pero a ver, yo es que creo que hay un tema de fondo Sí. que es mejor, que sitúa un poco la cosa, ¿no? Es decir, el aborto será constitucional o no si se adecúa la legislación a la Constitución, no si se adecúa a las ideas de los del Tribunal Constitucional. Y lo mismo le pasará a la eutanasia. Pero puede seguir guardado en el cajón. No, ya, pero es que desgraciadamente lo que digo yo es mentira. O sea, en España el aborto será constitucional o no, según la mentalidad de los señores que están en el Tribunal Constitucional. Lo cual quiere decir que son miserables estando en el Tribunal Constitucional, porque no están para eso. O sea, si yo voy al Constitucional, no estoy para que mi cabeza sea la que mande, sino para que la Constitución mande. Con lo cual, no tiene ningún sentido un tribunal que todos sabemos antes. Pues que eso es lo que comentábamos el otro Pues día. entonces lo que hay que hacer es cargárselo, simplemente cargárselo. Conservadores. Pues que hay claro, pues hay que cargárselo, porque no sirve para nada. Primero, por eso, porque es absurdo que lo que hagan es adecuar su cabeza a la norma y no la Constitución a la norma, con lo cual ya no me interesan. Y segundo, porque en algunos casos no han trabajado en su vida. Porque para tener 11 años el tema del aborto aparcado, o es que no han trabajado, o es que no han querido trabajar, o no sé qué No han hecho. querido, yo creo. Pues me da igual, pero yo os he pagado, tú y yo, incluso vosotros os habéis pagado igual que todos, han cobrado todos los meses. Entonces ese tribunal no sirve para nada. Además, habría que explicar a la gente que no lo sabe que el Tribunal Constitucional resulta que no es un tribunal en el sentido de que no pertenece al Poder Judicial, sino que va por otro lado, que no tiene por qué ser ni siquiera jueces o magistrados los que lo componen, con lo cual es más alucinante todavía, pero en cambio, curiosamente en España, sirve de tercera cámara, o sea, de la cámara que revisa lo que hacen nosotros, de manera que incluso se atrevió en un momento determinado a enmendar la página al Supremo, que ese sí que es un tribunal como Dios manda. Con lo cual, es que no sé qué virtud tiene el Constitucional. Hombre, que tiene que existir alguien que vele por la constitucionalidad, pero hombre, primero que sea trabajador, que sea juez y que no sea un sectario. Si no, no me interesa en nada. Bueno, esto a mí me recuerda esto la polémica que había histórica, ¿no? De que se hablaba de que era mucho mejor un Estado de Derecho, ¿no? Los ingleses lo decían como el rule of law o rule of man, ¿no? ¿Qué es mejor, el Estado de Derecho o el Estado del hombre? Porque al final siempre el príncipe, ¿no? El rey, el que manda, pues está por encima de las leyes. Y decía, no, el rey debe estar sometido a las leyes. Pero claro, en la práctica tenemos una Constitución y al final tiene que haber una instancia humana
que es la que decide si una norma se ajusta a la Constitución o no se ajusta. Y muchas veces el derecho es un poco plastilina, porque, bueno, sobre todo la izquierda además lo tiene muy claro con esto del uso alternativo del derecho, en el cual, bueno, pues es decir, la resolución la toman y luego buscan las causas por las que han llegado a ese razonamiento, ¿no? Diríamos que el razonamiento es primero intuitivo y luego... Entonces, efectivamente, es necesario que exista al final una instancia que solucione. El Tribunal Constitucional, esto... bueno, una teoría esta viene de Kelsen, ¿no? Del jurista austríaco Kelsen, decía, bueno, pues que exista un órgano que vele sencillamente, que no meta su opinión, que vele sencillamente lo que tú decías, por si esto se ajusta a la Constitución o no se ajusta a la Constitución. Claro, nosotros, además en mi partido, en Vox, nosotros pensamos que esto en realidad es lo mismo que tú estás diciendo, lo tienen que hacer personas... Al final es un poco el mismo problema, porque al final es una decisión humana, ¿no? En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, pues resulta que ahí hay una injerencia muy clara del poder ejecutivo, puesto que es el presidente el que los nombra, ¿no? Pero claro, lo único que podemos hacer es intentar que esas personas pues sean juristas, que sean jueces y que sean... Entonces, en mi partido lo que pensamos es que lo ideal sería que el Tribunal Constitucional pues fuera una sala del Tribunal Supremo con magistrados de toda la vida que podrán tener su ideología, pero que por lo menos saben derecho, por lo menos nos van a explicar mejor la decisión que tomen. En cambio, tenemos un Tribunal Constitucional que, como vemos, pues son un reparto de cromos. Y entonces, además, bueno, y Zapatero está interesadísimo, Sánchez está interesadísimo en controlarlo, no solo por las leyes estas importantes que habéis dicho, sino porque el siguiente paso que tiene que dar en su agenda es la de los referéndums separatistas, que tiene ahí y que, bueno, pues lo van a meter, yo no sé realmente cómo, pero van a intentar meterlo con calzador. Entonces, realmente el Tribunal Constitucional pues, es una verdadera estafa, porque es un órgano carísimo, que además se permite el lujo de guardar las cosas en los cajones y dejar pasar días, a lo mejor esperando que haya una mayoría que te interese o que no te interese, y lo suyo sería que fuera, ya digo, llevarlo al campo de las personas verdaderamente profesionales, que son los magistrados del Tribunal Supremo, que se supone que por lo menos tienen una carrera judicial y son personas, eso sí que son de reconocido prestigio. Sí, con algún extra que podía ser que el nombramiento fuera vitalicio, con algún extra, porque si no también, si dependen de los otros, claro, se van a meter la zarpa enseguida, ¿eh? O sea, con algún extra ahí. Bueno, yo creo que al final Pablo Iglesias le marcó a Sánchez la hoja de ruta. La hoja de ruta es el asalto al poder implica asaltar los medios públicos de comunicación, significa fagocitar cualquier institución que dependa del Parlamento y no directamente del Gobierno, o que dependa del Gobierno pero que tenga cierta independencia, como solía tener el CIS, como solía tener Radio Televisión Española, que es verdad que todos los gobiernos habían insistido en alguna manera en hacer un balance, pero nunca había caído en el desprestigio en el que ha caído la televisión pública en la historia, y ya es larga, de la televisión pública en España. Y les quedaba la justicia. No han podido presionar más al Partido Popular para que ceda en el Consejo General del Poder Judicial, y tiene que ser Bruselas el que le diga a Sánchez que lo que se ha pedido es lo que se tiene que hacer. Que es, oiga, tiene usted una ley que servía con el marco jurídico que había antes, con un bipartidismo más o menos estable, el bipartidismo ha muerto, ahora hay un multipartidismo, la justicia no puede depender de partidos independentistas, separatistas y golpistas, y como se lo ven venir, le pide una reforma por lo cual se gane independencia, de manera que los jueces elijan a los jueces mayoritariamente en ese Consejo General del Poder Judicial. Como no les vale en estos momentos esa solución, me voy a una reforma de la ley orgánica reguladora del Poder Judicial para reformarla y poder nombrar a estos jueces del Tribunal Constitucional. Y coincido mucho con Macario en la cuestión de que les hace falta por la hoja de ruta que viene. Estas leyes son muy importantes, son muy ideológicas. Desgraciadamente dormirán el sueño de los justos probablemente mucho tiempo. Pero ahora viene probablemente lo que ellos necesitan. Han perdido su gran granero de votos, que era Andalucía, con el resultado de Juanma Moreno. Y solo les queda apaciguar a los radicales vascos y ganar espacio en Cataluña en unas elecciones generales, porque se reparten muchos diputados nacionales en Cataluña y los necesitan. Por tanto, coincido con Macario. Yo creo que esto responde a una hoja de ruta donde ellos pretenden dar el siguiente salto, donde pueda entrar en conflicto, directamente defendido hasta ahora por el Tribunal Constitucional y por todas las entidades jurídicas y políticas, que es que no puede haber un referéndum solo en una parte del territorio,
sino que para hacer cualquier referéndum que tenga que ver con la soberanía nacional debe de ser el conjunto de los españoles los que hablen, pero es algo que si el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es lo que es el Tribunal Constitucional, no compuesto por jueces, sino por juristas, se supone que de reconocido prestigio, pero no directamente jueces, puede interpretar. Y por tanto es evidente que es una jugada, pues oiga, soslayamos de alguna manera la ley, vamos a dar un paso, hacemos una declaración pública, el Constitucional no pone una medida cautelar porque entiende que esto es debatible, y es debatible porque el presidente futuro o presidenta del Tribunal Constitucional y muchos de estos magistrados digan que es rebatible si es o no inconstitucional. Y yo creo que esa es la hoja de ruta que están dibujando de manera muy hábil, también muy desesperada, y por lo que hace falta urgentemente convocar elecciones, porque es que esto es insostenible. Eso que decíais es verdad hasta cierto punto, de todos modos, porque no olvidemos que si el PSOE hace eso, que lo puede acabar haciendo, porque Sánchez es capaz de eso y más, en Cataluña y en el País Vasco, puede ganar algún diputado allí, no muchos, porque competirá con los nacionalistas, y como nacionalistas peor que ellos, pero en cambio acabará de perder todo lo que le queda en el resto de España, ¿eh? Porque en Madrid no creo que la gente le haga ilusión, en Extremadura tampoco, en Andalucía tampoco, igual ni siquiera en Valencia, ¿eh? Con lo cual él sabrá qué hace, pero me parece que es un mal negocio.